Continuamos la lectura. Verso 3. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, y le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo, a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre.
y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Posiblemente usted, al escuchar esta porción bíblica del capítulo 19 de este libro del Apocalipsis, voy a hablar un poquito sobre la gran tribulación. Y el contenido de este capítulo 19 del Apocalipsis es la parte final de la gran tribulación. Creo que para ustedes también es obvia esta enseñanza de que la gran tribulación durará 7 años sobre esta tierra. Pero aquí estamos ya en los últimos momentos para que se terminen los 7 años de la gran tribulación. Y van a ver ustedes lo que va a pasar hacia el final de la gran tribulación. Repito, este capítulo presenta la parte final de la gran tribulación, el fin del mundo, el fin de todas las cosas y el principio de la vida eterna con Cristo Jesús. No vayan a cerrar sus Biblias, manténganlas abiertas y vamos a pensar lo que se dice en el versículo 1 al 5. Del versículo 1 al 5, aquí encontramos, hermanos, el canto de los redimidos, el canto de la iglesia. Después de esto hay una gran voz de gran multitud en el cielo. ¿Quiénes son? Los redimidos, los que en esta tierra reconocieron a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Ahora la iglesia está en la tierra, pero en estos versículos del Apocalipsis ya no estará en la tierra, está en los cielos con Cristo Jesús. Y allá en los cielos hay un canto de redención, un canto de victoria de todos aquellos que serán salvos. Porque sus juicios son verdaderos y justos, dice aquí la palabra. Pregunta, ¿por qué se regocijan los redimidos? ¿Por qué hay canto de alabanza? En estos versículos encontramos 4 veces la palabra aleluya. Amén. Amén es una palabra que quiere decir así es. Así sea o así se haga. Eso quiere decir amén. ¿Por qué los redimidos se regocijan en los cielos? Porque el pecado ha sido ya juzgado. Porque Dios reina. Y porque han llegado las bodas del Cordero. Dice aquí la palabra de Dios. En el verso 6 leemos: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, ¿cómo decían, hermanos? Aleluya. ¿Qué palabra? Aleluya quiere decir, alabado sea el Señor, porque el Señor nuestro Dios reina. Después de pasar los 7 años de la gran tribulación, comienza el reino milenario con nuestro Señor Jesucristo. Pero
¿A qué viene el Señor a este mundo? Viene a guerrear, a pelear. El contenido del capítulo 19. Vean lo que dice el verso 9, hermanos. La razón por la cual se regocijan los cielos. El ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Quiénes son los llamados a la cena de las bodas del Cordero? Que eso va a ser en el cielo. Son aquellos que han dispuesto su vida, su corazón, para servir a Cristo, para servir a Dios en este mundo. Todos aquellos que le pidieron perdón a Dios, todos aquellos que recibieron a Jesucristo en su vida, en su corazón. El ángel le transmitió a Juan el teólogo todo lo que va a pasar en los días futuros. Pero cuando el ángel terminó de hablar a Juan, dice el versículo 10: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo. Verso 10: yo me postré a sus pies para adorarle. ¿A quién quería adorar Juan, hermanos? Al ángel. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Entonces, mis amados hermanos, en esta tierra solamente nosotros podemos adorar ¿a quién? A Dios. Porque aquí Juan cayó postrado a los pies del ángel. Aquí Juan lo encontramos adorando la criatura, a un ángel. Pero este ángel le dijo a Juan: levántate, porque yo también soy consiervo tuyo. La palabra siervo, con F, es una palabra que quiere decir servidor de Dios. Entonces, tanto Juan como el ángel son siervos de Dios. En otras palabras, lo que le quería decir el ángel a Juan es: no me adores, porque yo también soy siervo de Dios. Y hay una tendencia en el hombre, en el ser humano, de adorar aquello que no es Dios. Los ángeles, hermanos, no podemos adorarlo al único beatificado, el único canonizado es Dios, a quien debemos de adorar. Entonces, en este capítulo, hermanos, vemos del versículo 11 en adelante que Cristo viene en su parusía, en su segunda venida visible y literal a este mundo. Para este entonces, pues, el rapto de la iglesia ya se dio. Ahora viene la parusía, o sea, el advenimiento de Cristo a este mundo.
Pero Cristo no viene solo, viene con una hueste de ángeles y con todos los redimidos del tiempo de la gracia y todos los santos del Antiguo Testamento. Oigan cómo dice el verso 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. En el capítulo 6 del libro del Apocalipsis, en la rotura o apertura del primer sello, aparece un jinete del caballo blanco. ¿Quién es ese? No es Cristo, es el anticristo, la bestia. Pero el jinete del caballo blanco de aquí, del capítulo 19, verso 11 del Apocalipsis, es nuestro amado Señor Jesucristo. A esto se le llama la parusía de Cristo, la venida o advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿a qué viene el Señor? ¿A qué viene el Señor? Viene a vengarse de todos sus enemigos. Y hacia el final de la gran tribulación, el Señor Jesucristo guerrea y destruye a todas las naciones, y no va a quedar ni uno solo de los hombres que blasfemaron el nombre de Cristo. No va a sobrevivir ninguno de los hombres y mujeres que se dejaron marcar con el sello del anticristo. Todos habrán muerto. Únicamente van a sobrevivir y van a vivir durante el reino milenial aquellos que durante los 7 años de la gran tribulación reconocieron a Jesucristo y con valor donaron su vida para Cristo. Pero Jesucristo viene a destruir a las naciones. Y para sacarlos a ustedes de duda, por si acaso alguno de ustedes duda lo que Cristo hará en el mundo, vean lo que dice Sofonías capítulo 1. En Sofonías capítulo 1 y verso 14 dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí. ¿Quién va a decir eso? El valiente. Que no podrán soportar ver a Jesucristo vivo y en persona delante de ellos. Y el versículo 18, Sofonías 1:18 dice: ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. Pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción repentina hará de todos los habitantes de la tierra. Vean bien, Sofonías 1:18. En la parte final del verso 18 dice que hará una destrucción apresurada de todos, no de algunos, no de pocos, de todos los habitantes de la tierra. Y en el capítulo 3, siempre del libro de Sofonías, y en el versículo 8 dice: por tanto, esperad, me dice,
Jehová hasta el día que me levante para juzgar, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira. Por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. ¿Lo leyeron, hermano? Eso es lo que hará el Señor en este mundo. Cristo viene con sus millones de ángeles, con sus millones de redimidos a combatir en este mundo. Y mis amados hermanos, vamos a seguir viendo pues el versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12 del Apocalipsis 19? Sus ojos eran como llama de fuego. Cuando Cristo venga, mis amados hermanos, en su segunda venida, en su primera venida, Él vino como el Cordero de Dios. En su primera venida, el Señor Jesucristo tenía una mirada tierna. En su primera venida, el Señor Jesucristo miraba con gran empatía y simpatía y con amor a toda la humanidad. Las palabras de Cristo eran dulces. La mirada de Cristo era dulce. El llamado de Cristo era dulce en su primera venida. Y llamaba a los pecadores: venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar, decía el Señor. Pero en el versículo 12 dice que sus ojos eran como llama de fuego, porque viene lleno de ira, porque viene a hacer venganza sobre todos sus enemigos. El Señor Jesucristo, cuando venga, ya no vendrá montado en un asno, sino que vendrá montado en un feroz y brioso caballo, como dice el versículo 11, el jinete del caballo blanco. Cuando Cristo venga, mis amados hermanos, su cabeza no tendrá una corona de espinas. En su primera venida, los crueles verdugos, los crueles soldados tejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Una corona tejida hecha con maldad para burlarse del Señor Jesucristo, y se la incrustaron en su cabeza, y aquellas espinas penetraron sobre su cabeza, y chorros de sangre salieron de su cabeza y bañó toda su cara. Espinas que quizá faltaron milímetros para tocar la parte de los sesos de la cabeza, o sea, la masa gris. Tan es así, mis amados hermanos, que cuando le pusieron la corona a nuestro Señor Jesucristo, lo desconocieron, la sangre quedó roja, la cara quedó roja. Lo dejaron irreconocible al Señor Jesucristo. Yo les invito a que vean lo que dice Isaías capítulo 50. Isaías capítulo 50 tiene un versículo, hermanos, que verdaderamente uno se queda
sorprendido de la manera como trataron al Señor Jesucristo. En Isaías 50 y verso 6 dice: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Qué cruel es esto, mis amados hermanos. Cuando el Señor Jesucristo dice: mis amados hermanos, di mi rostro a los que me mesaban la barba. ¿Qué significa para ustedes, hermanos, mesar la barba? Mesar la barba no es afeitar con una navaja o una gilet. Mesar la barba quiere decir arrancarla con violencia, porque en el siglo I y en el siglo II los judíos se dejaban crecer la barba. Entonces a Jesús le agarraron la barba, se la jalaron y se la quitaron con todo y piel. Su rostro quedó completamente lleno de sangre. Y también dice que no escondí mi rostro de injurias y de esputos. Esputos es una palabra que no acostumbramos mucho usarla, pero esputos es aquello que la persona está expectorando cuando tiene tos. Eso le arrojaron a Cristo. ¡Qué desprecio! ¡Qué burla! Escupir el rostro de nuestro Señor Jesucristo, arrancarle la barba, ponerle la corona de espinas. Por eso oigan lo que dice Isaías capítulo 52 y verso 14. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Se asombraron muchos, hermanos, muchos hombres se asombraron, como dice el verso 14, como se asombraron de ti muchos, porque de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, o sea, su rostro, su cara y su hermosura. Desfiguraron su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Eso pasó con nuestro Señor Jesucristo. Y la ley romana o la ley judía era, hermanos, que cuando un reo era llevado ante los tribunales, la tradición era que los miembros del Sanedrín, que eran 71, hacían fila, hacían cola, y uno por uno le daba un puñetazo en la cara al Señor Jesucristo, con la corona de espinas, con la barba arrancada. Llegaban los crueles fariseos, miembros del Sanedrín, y daban un puñetazo, 31 puñetazos. Desfiguraron completamente el rostro de Cristo. Y esto es demasiado cruel, hermano. Pero ahora el Señor Jesucristo, en el capítulo 19 del Apocalipsis, y especialmente el versículo 11 en adelante, el Señor viene a herir a las naciones. Por eso es que dice el verso 12, que sus ojos eran como llama de fuego. Una mirada ardiente, una mirada que hiere,
una mirada que mata, porque el Señor va a exterminar cada habitante de este mundo. Cuando el Señor Jesucristo venga, mis amados hermanos, ya no estará teñido con su propia sangre. En su primera venida, su cuerpo fue teñido con su propia sangre. Pero cuando venga, su cuerpo siempre estará teñido, pero con sangre ajena. Les invito a ustedes, a cada uno de ustedes, que abran sus Biblias en Isaías capítulo 63. Oigan lo que Cristo va a hacer cuando venga. Isaías capítulo 63, del verso 1 en adelante. Dice 63:1. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. ¿Quién contesta ahí? Yo. Es Jesucristo el que contesta. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. El profeta también dice asombrado: ¿quién es este que viene de la guerra? ¿Quién es este que viene del Armagedón? Que viene con vestiduras, con sangre. El versículo 2 dice: ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado el lagar? Lagar, una palabra bíblica usada mucho en el Antiguo Testamento. El lagar era un lugar donde exprimían la uva. El lagar era una roca grande que le hacían un saque, como una tila, digamos, y ahí echaban las uvas, y el que exprimía las uvas se metía adentro y comenzaba a pisotear las uvas para sacarle el jugo. A nuestro Señor Jesucristo se le aplica este símbolo o ilustración. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado el lagar? Verso 3. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, dice aquí el Señor. Así que cuando el Señor Jesucristo venga, va a estar teñido de sangre ajena. Cuando Cristo venga, hermanos, a esta tierra, sus seguidores le abandonaron por miles. Porque ustedes saben que además de los 12 discípulos de Cristo, le seguían miles. Acuérdense que en una ocasión el Señor Jesucristo alimentó a 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. De tal modo que los comentaristas dicen que podría haber sido una cantidad de 20,000 personas. Porque dice 5,000 hombres, sin contar mujeres, a las mujeres y a los hijos. Y en el capítulo 6 del libro de Juan, versos 66 al 69, ahí estos seguidores de Cristo lo abandonaron. Dura es esta palabra, le dijeron.
no la podemos soportar. Y se fue. Solo quedaron los 12 discípulos. Y el Señor le dice a los 12, ¿y ustedes también se quieren ir? Váyanse. Y la clásica y memorable respuesta del apóstol Pedro a Jesús fue: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. No hay nadie a quien ir. Si usted se aleja de Cristo, mi amado hermano y hermana, no hay nadie en este mundo a quien usted pueda ir. El que abandona a Cristo en esta tierra, no hay nada ni nadie que llene su corazón, porque el hombre fue hecho para Dios, hechos a la imagen y semejanza de Dios. El hombre tiene en sí mismo, dentro de sí mismo, la imagen de Dios. Y cuando el hombre se va de Jesucristo, cuando el hombre abandona la iglesia, va por caminos equivocados, se mete por callejones sin salida. Ha perdido la noción del tiempo y ha perdido la realidad de la existencia de su propio ser. Ha perdido la realidad de su propio ser. Por eso es que muchos hombres quieren ser animales. Hoy día está de moda, y esa palabrita que usan los terians, que quiere decir animales, que simplemente se ponen un disfraz, una máscara de perro o de gato o de cualquier animal y caminan por las calles como los animales, porque han perdido la realidad de su propia existencia. Y esa es la degeneración del mundo moderno. Jóvenes que bien pudieran estar en las universidades, vivir una vida normal en este mundo, quieren ser animales. Ladran como perros, maullan como los gatos. Qué triste la realidad que estamos viviendo en este mundo, que el hombre ya no quiere ser un ser humano, sino que quiere ser un animal, y exigiendo derechos. El hombre que se va de Cristo, el hombre que abandona a Cristo, hermanos, se mete en las drogas, busca la cocaína, la marihuana, la cerveza, y anda perdido y desorientado en este mundo. Y en estos últimos años han inventado una droga 100 veces más potente que la cocaína, el fentanilo. Y el hombre, eso se ve mucho en los Estados Unidos, hombres, mujeres, tomando esa pastilla del fentanilo y se convierten totalmente en desorientados, perdidos, locos, que no saben a dónde van, ni saben de dónde vienen. Eso es lo que dice la palabra del Señor, hermanos. Pero aquí, en este capítulo 19 del libro del Apocalipsis, dice que le siguen millones y millones. ¿Cuántos son los redimidos por Cristo Jesús? No son unos poquitos. Son millones que han servido a Cristo, a Dios, desde el siglo I hasta hoy. Millones
han partido de este mundo y están allá con Cristo. Y cuando Cristo venga los traerá millones de redimidos, millones de seguidores. Gloria a Dios, ¿verdad, hermano? Cuando Cristo venga a la tierra, hermanos, dice la palabra en el verso 15, vean, de su boca sale una espada aguda. Ya no palabras de empatía, ya no palabras llenas de amor y de cariño, sino que dice el verso 15 que de su boca sale una espada aguda para matar, para herir a las naciones, como ya hemos visto esos textos. En Lucas 4:22, ahí se dice que las palabras de Cristo eran palabras llenas de gracia. Cuando Cristo vino, hermanos, en su primera venida, vino a sufrir la culpa de los pecadores. El Verbo de Dios, el Hijo de Dios, se hizo hombre. Como dice Juan capítulo 1, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Y Juan 1:14, ¿qué dice? Y aquel Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su gloria. Hermanos amados, para que Cristo haya venido a este mundo, dice Filipenses capítulo 2, verso 5 en adelante, que Jesucristo se despojó a sí mismo y se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Para que Cristo apareciera como un hombre en este mundo, tuvo que dejar su gloria en el cielo. Y anduvo entre nosotros, entre los hombres. Vino a morir. Vino a morir por nuestros pecados, a tomar la culpa, a tomar el pecado, para que nosotros no fuéramos a la condenación eterna. Cristo pagó el precio en la cruz por usted, hermano. Cristo pagó el precio de sus pecados, de tal manera que todo aquel que reconoce esto y recibe a Jesucristo en su corazón va al cielo. En Gálatas capítulo 3, y verso 13, dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito. ¿Qué está escrito, hermanos? Maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo se hizo maldición por nosotros, y luego dice, maldito es todo aquel que muere en un madero o en la cruz. Así que Cristo murió en la cruz y se hizo maldición por usted. Jesucristo tomó la culpa suya, se hizo ofrenda por su pecado. Pero hoy no viene como redentor, hoy no viene como Salvador nuestro Señor Jesucristo.
Ya hemos leído el objetivo de la venida de Jesús. Leemos también, hermanos, el juicio que Cristo hará cuando venga. Fíjense que en el versículo 9, ¿de qué habla ahí el libro del Apocalipsis? Capítulo 19. Dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Las cenas de las bodas del Cordero inician, mientras que aquí en la tierra será 7 años de dolor, de tribulación. En el cielo la iglesia estará celebrando las bodas del Cordero. Amén. Pero también el capítulo 19 de Apocalipsis habla de otra cena. Son 2 cenas. Si usted persevera hasta el fin, hermano y hermana, usted va a estar ahí, en la cena de las bodas del Cordero. Pero vean lo que dice ahora el versículo 17. Apocalipsis 19, 17 dice, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos, ¿a qué? A la gran cena de Dios. Obviamente ustedes no querrán estar en la gran cena de Dios, ¿verdad? ¿O sí, hermanos? ¿Cuántos de ustedes prefieren estar en la gran cena de Dios? Porque oigan lo que sigue diciendo el versículo 18, hablando de la gran cena de Dios. Dice, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Dios llama a todas las aves de rapiña, a los buitres, que vengan a comer carne de todos. Esa es la cena de la gran cena de Dios. Porque Cristo, ya hemos leído, que viene a hacer juicio sobre todas las naciones. Otra cosa que el Señor Jesucristo hará en su segunda venida está en los versículos finales del capítulo 19. Dice, verso 20, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago que arde con fuego, con azufre. Entonces, hermanos, la bestia, o sea, el anticristo, y el falso profeta, cuando Cristo venga hacia el final de la gran tribulación, ¿qué hará con ellos? Con el anticristo, el falso profeta, los mandará inmediatamente al lago de fuego. Y el versículo 21 dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. ¿Qué más hará el Señor en su venida? Está en el capítulo 20
vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Mientras que Dios mandará al anticristo y a la bestia al lago de fuego, Satanás es enviado al abismo. Y ahí va a pasar 1000 años. Después de los 1000 años, Satanás sale. Y comienza otra vez Satanás a reunir a las naciones del mundo para hacerle guerra a la nación de Israel. Cuando venga Irak, Irán, los persas, Egipto, Rusia, vendrán con sus poderosos ejércitos. Las 22 naciones árabes se reunirán en el valle de Megiddo y dispuestos a matar a la nación de Israel, pero la Biblia dice que descenderá fuego del cielo y quemará a todos esos ejércitos. Y empieza el milenio. Gloria a Dios. Y ya para terminar, mis amados hermanos, yo quiero leerles lo que dice la carta a los Hebreos sobre el hecho el que se aparta de Dios, lo que le pasará. Hebreos 10:29 dice, bueno, vamos a leer del versículo 26, Hebreos 10:26. Ya voy a terminar, hermano. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Oigan bien esto, hermanos. ¿Qué significa esta palabra? Porque si pecaremos voluntariamente, hay muchas personas que pecan voluntariamente, a sabiendas. No es lo mismo que pecar por equivocación. No es lo mismo pecar por debilidad del cuerpo de la carne. No es lo mismo que pecar por ignorancia. Pecar voluntariamente es aquel que comete pecado hoy, lo comete mañana, pasado mañana y todos los días, y lo toma como una conducta de su vida, pecar. Eso es pecar voluntariamente. ¿Qué dice el verso 27? Dice aquí, sino una horrenda expectación de juicio y fervor de fuego, que devorará a sus adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Irremisiblemente quiere decir, no hay remedio. No hay remedio para el que peca voluntariamente. Verso 29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu Santo? Miren la sentencia divina para los que pecan voluntariamente, los que se apartan de Dios. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor.
Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermanos amados, sigamos siempre sirviendo al Señor en esta vida. A nosotros solamente, cuando partamos de este mundo, se terminará la lucha y el afán, pero mientras vivamos aquí, seamos siervos de Dios, seamos servidores de Cristo. No nos apartemos ni a la derecha ni a la izquierda, sino siempre de frente, si queremos estar en las fiestas de las bodas del Cordero. Y si no sucede así, usted tendrá consecuencias eternas, consecuencias amargas. Como dice Apocalipsis 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Que el Señor les bendiga. Amén. Una palabra que hemos escuchado por medio de nuestro hermano Gregorio, que el Señor le bendiga y le guarde y que nosotros nos hagamos fortalecidos esta mañana, ¿verdad?